hablando respecto al despliegue del proceso de diseño de ingeniería en sus etapas 1, 2 y 3. Entonces, inicialmente vamos a empezar con la etapa de definición del problema. Recordemos algunos aspectos básicos en la descripción de esta etapa. Lo primero que debemos recordar es que la definición del problema implica establecer unos límites y que delimitar el problema muchas veces nos va a permitir a nosotros saber puntualmente qué es lo que vamos a resolver y de alguna manera saber hasta dónde vamos a llegar en la resolución de ese problema. Recuerden que definir el problema es una de las partes más complicadas del proceso de diseño y que de alguna manera si nosotros definimos equivocadamente esto, pues puntualmente también la solución apuntará a estar desviada de lo que inicialmente tenemos como proceso. Les recuerdo que si desean ampliar más esta información, aquí tienen la bibliografía asociada a esta temática. Pero bien, ahora es importante que nosotros sepamos puntualmente cuáles son esos componentes que nosotros debemos tener en cuenta para definir el problema de diseño en ingeniería, ¿verdad? Y para eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el problema que nosotros vamos a definir debe ser real y pertinente, es decir, no puede ser un problema que obedezca a un pensamiento de nosotros o a un ejercicio de reflexión puntualmente derivado de un conocimiento propio de cada uno. No, debe ser un problema puntual que exista, que afecte a un grupo de colectivos o que afecte a un grupo del mercado o que de alguna manera tenga una representatividad en alguna comunidad que se esté viendo impactada por este problema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos que el 90% de los hogares colombianos existe una resistencia a una predisposición a no reciclar. Eso es un problema que es real, es un problema que es casi evidente. El 90% de los hogares no recicla, ¿verdad? Y quienes lo hacen de manera indebida o no lo hacen de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el yo poder identificar un problema en un contexto real me va a permitir a mí encontrar información que me va a ayudar a soportar. Entonces, para inicialmente nosotros hacer ese levantamiento de información, vamos a contar con la herramienta de lo que es vigilancia tecnológica. De alguna manera, esa herramienta nos va a permitir para la búsqueda de esa información buscar referentes o referencias a problemas abiertos, necesidades, falencias que se encuentren presentes a través de diferentes sectores o sectores prioritarios. Pero también tienen que tener en cuenta que el problema nuestro va a estar focalizado de dos maneras. ¿Cómo así? Debe estar contextualizado o en una situación o problemática general, ¿verdad? O puede estar focalizado en el rediseño de un producto existente. Y este se convierte básicamente en el segundo factor que debemos tener en cuenta cuando estamos definiendo un problema de diseño. Entonces, al yo saber que es un problema focalizado en una situación general, voy a tener puntualmente un área o voy a tocar un tema específico asociado a ese problema, ¿verdad? Pero necesito información para documentarme más respecto a este problema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos falta de mecanismos, dispositivos o herramientas que faciliten la recolección y clasificación y disposición de residuos sólidos domésticos. Entonces, ¿qué vemos? Que hay un problema general fundamentado en el tema del reciclaje, pero enfocado en los mecanismos o dispositivos de recolección, ¿verdad? Pero si hablamos puntualmente de la necesidad de rediseño en un producto, vamos a identificar problemas de este tipo. Por ejemplo, poca integración de elementos tecnológicos en los recolectores convencionales. Y aquí estamos haciendo énfasis en un recolector convencional de basura. Aquí hacemos puntualmente alusión a todo, ¿verdad? Mecanismos, dispositivos, herramientas. Es algo mucho más abierto. Cuando hablamos ya de un proceso como tal de rediseño a un producto existente, ¿verdad? Ya esto es mucho más específico. Entonces, otro tips que debemos tener en cuenta para la parte de focalización del problema es que normalmente los problemas en diseño de ingeniería tienen un foco tecnológico. Por ejemplo, si yo hablo del tema del reciclaje, yo debo de alguna forma permitir de que o visualizar que ese problema dejar entrever que me permita tener una solución que yo pueda tangibilizar, cosa que vamos a estudiar más adelante. Ahora, deben existir cifras, ¿verdad?, económicas, sociales, demográficas,
que respalden el contexto y la pertinencia del problema. De igual manera nos apoyamos en la herramienta de vigilancia tecnológica, pero de alguna manera yo debo conocer, saber que existen como tal cifras que respaldan la ocurrencia de ese problema. Por ejemplo, si estamos hablando en contexto del tema del reciclaje, miremos estos datos. Los países que no reciclan generan un gasto adicional en materia de sostenibilidad de tantos millones de pesos, ¿verdad? Pero países que tienen una cultura invierten esto, el 30% en educación, el 70% en educación y otro en otros gastos, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando puntualmente del rediseño de un producto, ¿cierto? En ese orden de ideas, la información estará orientada a mostrar cuáles son esos fallos o esas necesidades que yo quiero capturar, ¿verdad? Del producto. Por ejemplo, la resistencia, cuántas veces ha sido o ha colapsado la estructura, por ejemplo, de una caneca o de un canasto al usarlo por el peso de los residuos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, también deben existir ese tipo de estudios o cifras que nos permiten entender mejor la situación del producto rediseñado. Tenemos como cuarto que debe tener una solución materializable, aunque en este momento nosotros nos estamos enfocando solo en el tema de problemas. El problema que yo seleccione me debe dejar entrevisto el desarrollo de una solución que finalmente yo pueda tangibilizar o que yo pueda crear con esto un prototipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo diseño un dispositivo de recolección de basura doméstica inteligente que integre elementos tecnológicos para apropiar el conocimiento en cuanto a reciclar y facilite el ejercicio en sus hogares, sí, yo tomé como base el problema del reciclaje, pero miren hacia dónde está enfocada la solución. Hacia un dispositivo que me permita recolectar la basura de forma inteligente para de alguna forma mitigar el problema que, como ya lo indiqué aquí, era la poca integración de elementos tecnológicos. Y aquí finalmente me va a permitir integrar elementos tecnológicos para apropiar el conocimiento en cuanto a reciclar y facilitar el ejercicio en sus hogares, ¿de acuerdo? Ahora bien, pasamos a la siguiente etapa, criterios y restricciones del problema. Por ejemplo, para la estructuración de este problema, recuerde que nosotros vamos a tener una serie de restricciones que están mucho más enfocadas a la parte externa de configuración, de desarrollo, ¿verdad? Pero la parte de criterios va a estar mucho más orientada a poder elegir qué es la mejor opción entre unos y otros, ¿verdad? Entonces, frente a esto, perdón, frente a esto, nosotros debemos recordar que la solución a un problema se encuentra sujeta a restricciones o limitaciones. Repito lo que decía ahorita, las restricciones están mucho más dadas a las condiciones que debe cumplir en función de la operación, ¿verdad? El producto o lo que yo quiero diseñar, y las limitaciones va a estar un poco más enfocadas a aspectos de tiempo o recursos para su desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes en este momento que ustedes tienen una limitación frente a la presentación del taller número 4 que se deriva de esta clase. Entonces ustedes me dirán que es una limitación de tiempo porque deben presentarlo para este taller. Pero si yo les digo a ustedes que máximo deben seleccionar 5 problemas, ¿verdad? Deben generar 5 problemas, eso es una restricción en cuanto a la cantidad de problemas que yo debo tener, ¿cierto? Asimismo, perdón, estoy un poquito mal de la gripa. Asimismo, la selección de la solución debe realizarse de acuerdo con determinados criterios. Ustedes van a trabajar con una herramienta que se llama matriz de priorización de problemas, ¿verdad? Y esa herramienta de alguna forma va a contener una serie de criterios que me van a ayudar a mí a estimar cuál es puntualmente el mejor problema de todos los problemas que yo voy a plantear, ¿de acuerdo? Es posible que cambiando algunos criterios yo tenga algunas diferencias o algunos elementos diferentes de todo el contexto del problema que yo estoy planteando, ¿de acuerdo? Entonces eso también lo debo considerar. Ahora, yo debo establecer el alcance y más que establecer el alcance, aquí lo que vamos a tratar de identificar cuál es el contexto de ocurrencia y ciertas limitaciones que yo puedo tener. Entonces es importante que usted de esa información que ya previamente se ha documentado con el tema de vigilancia tecnológica y demás,
usted puede identificar el país donde ocurre, la ciudad, el tipo, el sector, el subsector, la población de impacto, el tiempo de ocurrencia, la magnitud y a quienes afecta. Esto de alguna forma me va a permitir a mí tener mucho más claro el contexto en el cual yo voy a generar las soluciones. Por eso es importante conocerlo desde este momento para que sea mucho más fácil avanzar en la generación de soluciones asertivas. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, construir esta tabla de elementos estratégicos o claves del problema me va a ayudar a mí a conocer mejor, a contextualizarme sobre el alcance, ¿verdad? Ahora, si ya yo tengo claro los componentes que debe tener mi problema, ahora mi pregunta es, ¿cómo voy a identificar, cómo voy a evaluar, cómo voy a seleccionar y argumentar mi problema de diseño? Son tres cosas distintas: identificarlo, evaluarlo y seleccionarlo, y finalmente argumentarlo. Entonces yo quiero que presten atención en esta parte de la explicación, que es muy importante, porque aquí nosotros vamos a entender el propósito, ¿verdad? Y la herramienta con el cómo que nosotros vamos a usar para poder hacer la estructuración del problema de diseño. Entonces, si yo quiero identificar qué es el propósito, ¿verdad? Si yo quiero identificar puntualmente el problema de diseño, inicialmente lo que voy a hacer es generar una lluvia de ideas usando la herramienta del brainstorming, ¿cierto? Pero si yo quiero evaluar, seleccionar el problema posteriormente, yo voy a utilizar la herramienta que se llama matriz de priorización de problemas, MPP, ¿verdad? Esto como primera instancia para lograr tanto la identificación como la evaluación y la selección, ¿verdad? Pero si posteriormente yo quiero argumentar mi problema ya seleccionado, recuerden que la matriz de priorización de problemas finalmente, nos va a permitir es quedarnos con un solo problema de los 5 que generamos y calificamos. Entonces a ese es el que yo voy a seleccionar, ¿verdad? Para investigar y argumentar. Yo utilizo vigilancia tecnológica y me enfoco ahí puntualmente en la generación o en la investigación de productos de consumo global, ¿verdad? Y me centro en la identificación de posibles problemáticas que se presentan en los abstracts o en la introducción de los diferentes artículos de investigación que yo puedo encontrar, ¿cierto? Pero si finalmente, después de haber investigado, levanto una cantidad de información, de alguna forma yo tengo que sintetizar mejor esa información. Y la única manera, pues, metodológicamente hablando, que es mucho más claro, pero que nos va a permitir a nosotros entender mejor cuáles son esas causas y efectos del problema, es la herramienta del árbol de problemas. Entonces, con esto quedan claras tres cosas. Yo, si quiero identificar mi problema, uso la herramienta de lluvia de ideas. Si quiero evaluar y seleccionar mi problema, utilizo la herramienta matriz de priorización de problemas. Si yo quiero investigar y argumentar el problema que ya en esta etapa yo seleccioné, aquí sencillamente voy a usar la herramienta de vigilancia tecnológica. Pero si yo quiero a su vez identificar las causas y efectos de mi problema, utilizo la herramienta que se llama árbol de problemas. Ahora vamos a estudiar en detalle un poquito de qué se tratan estas herramientas. Entonces tenemos aquí el brainstorming, que básicamente es una herramienta de trabajo colectiva, porque la idea de esta actividad es que la puedan desarrollar en grupo, ¿verdad? De tal manera que facilite la generación de ideas sobre un tema específico, en este caso sobre un problema determinado que nosotros vamos a estructurar. La idea es que tú puedas generar ideas en un ambiente relajado e ideas muy originales o ideas muy asertivas con relación a ese tema o al problema establecido. Es una herramienta que servirá para identificar puntualmente esos problemas. Entonces ustedes tienen aquí unos pasos de cómo se debe realizar el brainstorming para la identificación del problema. Primero deberán seleccionar una lista de problemas que consideren que aplican para el proceso de diseño. Recuerden que deben pensar en todo y por lo general aquí los problemas que ustedes deben identificar deben ser problemas abiertos, ¿verdad? Que durante su solución se presenten algunos subproblemas subcerrados, sí, pero inicialmente los problemas que vamos a identificar van a ser de tipo abierto. Deben generar y describir mínimo 5 ideas de problema. Deben hacer una evaluación de esos problemas según los criterios que ustedes planteen y finalmente solo escogerán un problema y ese será al que ustedes le aplicarán el proceso de diseño, ¿verdad? Entonces, esta es la herramienta que me sirve finalmente para identificar mi problema de diseño.
Si yo quiero ahora evaluar y seleccionar mi problema de diseño, voy a usar esto que se llama matriz de priorización de problemas, ¿verdad? Y es una herramienta que me ayuda básicamente a comparar y escoger racionalmente entre varias alternativas, problemas y soluciones con base en unos criterios que tengo. Entonces nosotros aquí, si generamos el listado de los problemas, ¿verdad? En esta tabla igual ustedes van a tener un formato para hacerlo porque paso a paso lo que estamos explicando con esta metodología es en lo que consiste la realización del taller número 1. Entonces, perdón, qué pena, me regreso. Si yo tengo el problema número 1, ¿cierto? Yo voy a generar un análisis cruzado respecto al criterio con el problema. Pero este numerito 3 que está aquí sale de la ponderación de las valoraciones que arrojen cada uno de sus compañeros con relación a qué? A los criterios que están, ¿verdad? Entonces es necesario puntualmente que yo primero haga un ejercicio interno de valoración para poder llegar a este cálculo, ¿ya? Entonces si yo tengo 3 compañeros de mi grupo, ¿verdad? Estamos analizando el problema 1, esos 3 dan su calificación, yo promedio, es decir, sumo y divido entre los que votaron y coloco aquí la calificación que me dio. Ese mismo análisis cruzado lo voy a hacer uno a uno. El problema con la pertinencia, el problema con la criticidad, el problema se aplica en diseño de ingeniería y el problema es que se contra la existencia suficiente de información. Y así lo voy a hacer sucesivamente para cada uno de los problemas. Al final, estos criterios yo los voy a promediar, sumo y divido entre la cantidad de criterios y me van a dar estos resultados que están aquí. En este caso, el problema que mejor evaluado fue porque cumple o apunta más al cumplimiento de los criterios que establecí es el problema número 4, ¿cierto? Y este problema número 4 tiene una calificación de 5, ¿cierto? Ahora, escojo el problema mejor valorado y este es el problema sobre el que nosotros trabajaremos el proceso de diseño. Ahora, si yo quiero adentrarme en la tercera etapa, que es la búsqueda de selección de la información, ¿verdad? Recuerden que para esta etapa yo voy a usar algunos aspectos básicos que recordamos de esta etapa, que la información es indispensable, que debe ser adecuada para la toma de decisiones, que debe provenir de diversas fuentes, que deben tener un conocimiento específico, de la cual de ella sea más conveniente. O sea, esta información ustedes la pueden estudiar, es sencillamente de referencia. Y recuerden que aquí tienen pues la bibliografía de donde ustedes están sacando esta información. Ahora, centrémonos en lo que es vigilancia como tal. La vigilancia tecnológica estudia 3 grandes grupos de información, lo que es el estado del arte, el estado de la técnica y productos y servicios relacionados, ¿cierto? Y de alguna manera la vigilancia tecnológica es un proceso de búsqueda de información que me va a permitir a mí captar información sobre tecnología o un tema determinado, analizarla y convertirla en conocimiento para tomar decisiones, ¿verdad? Y de alguna manera yo poderme anticipar a los cambios. Entonces, en este estricto orden de ideas, yo encuentro que el estado del arte me va a permitir a mí estudiar artículos científicos, ¿cierto? El estado de la técnica me va a permitir a mí estudiar patentes que de alguna forma me revelan el cómo hacer algunas cosas. Y productos y servicios de consumo global, ¿verdad? Que de alguna manera me van a permitir a mí conocer qué avances o qué soluciones ya existen o están disponibles en el mercado que de alguna forma atiendan las necesidades que yo planteé de estos mismos requerimientos, ¿verdad? Y además de eso sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que necesitamos conocer puntualmente esta información, ¿verdad? Para adentrarnos en el estudio del problema. Pero en este momento puntualmente nosotros vamos a concentrarnos en el estudio de artículos científicos puntualmente donde está centrado la parte del problema y productos de consumo, servicios y de servicio global. De tal manera que yo pueda conocer qué información hay primero sobre temáticas generales con artículos y con rediseño de productos, analizando los productos que ya existen en el mercado, ¿verdad?
Ahora bien, aquí hay unos pasos puntualmente para el desarrollo de un proceso de vigilancia tecnológica. Primero identifico sobre qué tema voy a precisar la búsqueda. Entonces, si yo me quiero concentrar en el tema del reciclaje o en el tema de la contaminación, pues voy a buscar información puntualmente que me hable de eso. Pero entonces voy a planificar qué tipo de información voy a buscar. Entonces ustedes aquí puntualmente tendrán que focalizarse en lo que son los artículos científicos y los productos y servicios relacionados. Entonces, ¿cómo lo voy a buscar? Yo debo definir una ecuación de búsqueda. Entonces, ¿en qué consiste esa ecuación de búsqueda puntualmente? Pues la ecuación de búsqueda básicamente consiste en poder configurar unas palabras usando conectores booleanos para yo poder obtener los resultados concretos. Por ejemplo, si yo voy a buscar la contaminación en Colombia, entonces no voy a buscar la contaminación en Colombia. Voy a omitir esos conectores, la y en, y voy a reemplazar contaminación por algún conector booleano, puede ser and o más, ¿verdad? Para que me busque contaminación más Colombia y yo pueda obtener un resultado mucho más preciso. Además de esto, para tratar y validar posteriormente la etapa que sigue, de qué me sirve y qué no me sirve, yo debo puntualmente sesgar esos resultados. Entonces lo que yo hago normalmente es filtrarlo, si me sirve por esta fecha, si no me sirve por otras fechas, de tal manera que yo pueda pues terminarlo. Difusión y protección de estos resultados. Entonces ya estos resultados puntualmente me sirve para la toma de decisiones, para ver qué información me sirve completo o no completo de todo esto. Entonces finalmente yo voy a tener otra herramienta que es el árbol de problemas, y es que una vez ya yo he construido la información de la etapa anterior, yo voy a encargarme de sintetizar esa información en algo que se llama árbol de problemas. Entonces, yo con el árbol de problemas que identifico el problema central, que fue el que ya yo identifiqué, identifico unas causas, ¿verdad? Que son la razón principal por la cual ocurre el problema, y una causa indirecta que justamente es esa causa secundaria que se deriva de la causa directa y es por la cual también se da la ocurrencia o incide en la ocurrencia del problema. Y asimismo yo tengo unos efectos directos que se ubican en la parte superior del árbol, ¿verdad? Pero básicamente aquí identifico cuáles son esas consecuencias que se derivan generadas del problema, ¿verdad? Y asimismo de este efecto indirecto se generan otros efectos indirectos que me permiten a mí, ¿verdad?, conocer cuáles son esos otros efectos que me permiten estudiar el problema. Entonces aquí ustedes tienen cualquier otras estructuras, ¿verdad?, como estas, donde está el problema central, donde están las causas, donde están los efectos, entre otras cosas, ¿cierto? Aquí tienen algunas definiciones puntuales de lo que es causa directa, indirecta, efecto indirecto, entre otras cosas, que esto se lo pueden estudiar a manera de referencia, pero ya las definiciones las tienen claras. Aquí les dejo un ejemplo, ¿verdad?, puntualmente para que lo analicen. Aquí dice deficiente acceso al uso del agua en condiciones adecuadas. Aquí tengo unas causas, ¿verdad? Este grupo de causas que son causas directas, y solo de estas dos se derivan otras causas indirectas. Asimismo tengo aquí los efectos directos que son 1, 2 y 3, y derivado de estos efectos subyace otro efecto secundario también asociado a la afectación de la salud y el costo de las oportunidades. Listo, esa es la explicación. Ahorita les voy a linkear este video y luego pueden acceder puntualmente a otro video donde ustedes, aquí, donde ustedes pueden luego acceder a la información de la explicación del taller. Muchas gracias.